La pasión de esta moabita atrapó el corazón de Booz. Lo atrapó. Él se enamoró de esta moabita, porque ella le había dicho a su suegra, porque se había muerto su marido, que era el hijo de Noemí, que la iba a seguir, que iba a ir con ella, que daba igual. Pero Noemí le decía, mira, vete porque ya, total, mi hijo no está y eres libre. Y ella le dijo a su suegra, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esto es una conversión total. Y esto lo supo Booz, que era de la familia de Noemí, y él eso lo cautivó y él se casó con Ruth. Y cuando ellos se casan, los ancianos vienen donde ellos y le profieren una bendición para el matrimonio. Esto está en Ruth, capítulo 4, verso 11 y 12, dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y aquí está el versículo, dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Repite conmigo: y sea tu casa como la casa de Fares, y sea tu casa como la casa de Fares. Eso es una bendición, que tu casa, que tus hijos sean hijos que abren brecha, que conquistan, que poseen, que ellos lleguen y donde pisen, ellos adquieran, ellos tomen posesión de esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos son genealogía, generación de Fares. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Y en el verso 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, que es de este hombre del cual estamos hablando. Y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Le estaban profetizando: sea tu casa como la casa de Fares. Y yo hoy le pido a Dios que la casa de todas las personas de cielos abiertos sean como la casa de Fares. Un abrebrechas, amén. Uno que avanza, uno que hace rompimiento, uno que conquista, uno que va por la bendición. Amén. Lo que yo puedo percibir aquí es que lo que le estaban deseando a Booz al casarse con Ruth, esta mujer moabita, era lo mejor. Y lo mejor que pudieron hacer fue bendecirlo y profetizarle. Y profetizarle que de esa joven, la descendencia de ella le sea como la casa de Fares. Así que lo que yo puedo ver aquí es que Fares era un modelo a seguir, era un ejemplo, era una inspiración para toda la nación. Y no hablo solo de Judá como tribu, sino de toda la nación. ¿Por qué? Porque la nación todavía estaba unificada, no se habían dividido, porque estaban en el tiempo de los jueces. Así que
era la descendencia de Fares una descendencia bendecida. Era una inspiración, una unción deseada. Tener a alguien dentro de tu generación, dentro de tu casa, como Fares. Uno que abre camino, uno que abre brecha. Y Dios le dio descendencia poderosa. Amén. ¿Y quién es este Fares? Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham recibe una bendición de Dios como patriarca. Dios lo llama y le dice: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que el patriarca Abraham, en la región donde él vivía, él era famoso. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos, de su descendencia, había de heredar tremenda bendición. Así que él tuvo un hijo llamado Ismael, y Dios le dijo, porque Abraham vio a Ismael y dijo: ¿será Ismael, Señor? Acuérdate de Ismael. Y Dios le dijo: no, no es Ismael, es Isaac. Luego tuvo un hijo tuvo un hijo con su esposa, que fue Isaac. Y Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y se multiplicará como la arena del mar. Y las naciones serán benditas en su descendencia, haciendo referencia al Cristo. Cuando Isaac se casa con su esposa no le da hijos por 20 años. Y esto era una angustia, porque no se sabía sobre quién heredaría la bendición de Abraham. Pero llegado el tiempo, Dios se acuerda de la oración de Isaac y le da un hijo a Rebeca. Y Rebeca queda embarazada. Y Rebeca siente que en su vientre hay una lucha entre dos naciones. Así se lo dijo Dios. Había una lucha y estos dos niños peleaban en el vientre para ver quién nacería primero. ¿Por qué? Porque se esperaba que el primogénito había de ser quien heredase la bendición de Abraham. Entonces nace Esaú y agarrado del calcañar nace Jacob. Así que Jacob recibe la promesa de Abraham. Más adelante él recibe esa promesa y recibe esa bendición. Nunca Dios había dado tal promesa a los hombres. Jacob tiene 12 hijos y el primero peca contra su padre. El segundo y el tercero hacen una rebelión y promueven una guerra y Dios les quita la bendición. Pero el cuarto, que era Judá, a ese Dios lo bendice. Y cuando Judá tiene sus hijos, el mayor fue perverso y Dios lo cortó. El segundo también fue perverso y Dios lo cortó. Y el tercero era joven y fue hecho a un lado. Pero luego Isaac tuvo 2 hijos con Tamar. Y es ahí, en ese momento, donde comienza la historia de Fares. 2 hijos en el vientre. El primero sería el de la bendición. Así que eso no era cualquier cosa. Eso había de ser todo un espectáculo. La partera, que sería la comadrona, en ese tiempo, estaba preparada para el parto, para ayudar en el parto. Todo estaba listo. Así que mientras ella está dando a luz, Rebeca está dando a luz, uno de los niños saca la mano fuera y la partera, cuando lo ve, enseguida le pone un hilo rojo y le dice: este será el primogénito. Pero de repente
el niño mete la mano para adentro y el otro tira hacia adelante y abre tal brecha que cuando ella lo ve, le dice: tu nombre será Fares, por la brecha que te has creado. Para salir, él abrió una brecha. Tal fue que la partera quedó impresionada de la manera que el niño salió. Esto podría parecer normal en un parto, pero ahí el niño le quitó la bendición al otro y tomó la bendición de Abraham para él. ¿Cómo te abriste camino? ¿Cómo lo hiciste? Fares, dime, ¿cómo lo hiciste? Él te diría: empujando, deseando, anhelando, amando la bendición sobre mi vida. Yo la peleé desde el vientre de mi madre. Así que Fares quiere decir abre brecha. Tú y yo tendríamos que estar dentro de esa genealogía. Tenemos que ser parte de la genealogía de Fares. Ser abrebrechas. Personas que no se conforman. Personas no que dicen: bueno, pues pasa tú. No. Personas que dicen: no, aquí estoy yo y yo quiero la bendición para mí. Yo voy a pelear mi bendición. Yo quiero heredar lo que Dios tiene preparado para mi vida. Amén. Y parece que la descendencia de Fares fue poderosa. ¿Por qué? Porque cuando Booz y Ruth se fueron a casar, le profetizan que Dios haga tu casa como la casa de Fares. Y esa bendición comenzó a cumplirse en David. Así es como acaba el capítulo de Ruth, haciendo mención a la genealogía de Fares hasta llegar a David. David fue un Fares. David fue uno que abría brecha. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, todos estaban muertos de miedo. Nadie enfrentaba al gigante. 40 días y el gigante salía insultándolos, diciéndoles de todo, burlándose de Dios, burlándose del ejército de Israel, hasta que llegó David. Y David fue un Fares. David llegó y dijo: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y él cogió una piedra, él cogió 5 piedras escogidas del arroyo, metió una piedra y se fue hacia el gigante. Y él abrió brecha, porque él mató al gigante. Y más adelante vemos que los valientes de David, ellos también mataron gigantes. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Tú tienes que ser un Fares, alguien que abre brecha. Si tú matas tus gigantes en tu vida, si tú matas los gigantes que se presenten delante de ti, déjame decirte, en tu generación, tus hijos también matarán gigantes. Amén. David tenía una unción singular. Él era un hombre apasionado por la bendición. Un hombre apasionado por la presencia de Dios. Uno que fue y tomó el arca de Silo, de casa de Abinadab, y la trajo a su ciudad. El arca representaba la presencia de Dios. Un Fares es uno que dice: haré lo que sea, pero traeré la presencia de Dios a mi casa. Ese es un Fares. Es uno que dice: ¿dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está allí, pues yo voy allí, la tomo y me la llevo a mi casa. Amén. Yo me la llevo conmigo, pero yo no me vuelvo de allí sin traerme la presencia de Dios a mi casa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si la presencia de Dios está en este lugar, no salgas de aquí sin ella. Sal de aquí como un Fares. Dices: yo me voy de aquí, pero la presencia de Dios yo me la llevo a mi casa. Amén. Dar un aplauso a él. Cualquiera que lea la vida de David
se dará cuenta de que David era un abrebrechas. Israel hasta ese día vivía oprimida por los filisteos. Pero en el reino de David, David derrotó a los filisteos, derrotó a los amonitas, derrotó a los moabitas, a los edomitas, a los sirios. Y Dios le daba victoria por donde quiera que iba. Eso es un Fares, alguien que busca a Dios, alguien que pelea por la presencia de Dios, alguien que dice: Señor, yo no me conformo, yo voy hacia adelante y voy a por mi conquista. Amén. Yo voy a conquistar todo terreno que pise la planta de mi pie. Eso es lo que tú tienes que hacer. Dale un aplauso a él, hombre. Los descendientes de David llevaban esa unción sobre su vida. Tenían esa unción sobre su vida. La unción de Fares. ¿Por qué? Porque estaba en su ADN. Asa, el rey Asa. 1 millón de etíopes vienen a pelear contra el rey Asa. Y él le dice al Señor: Señor, para ti no es difícil dar la victoria al que tiene mucho o al que tiene poco. Y Dios le da la victoria al rey Asa, y Asa derrota a 1 millón de etíopes. Esa, mi hermano, es la unción de Fares. ¿Por qué la tenía? ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que él buscó a Dios con todo su corazón y Dios le dio paz. Esa unción viene para los que lo desean, para los que lo buscan desesperadamente, para aquellos que desesperadamente aman y buscan la bendición de Dios. Esos, mis hermanos, esos son llamados Fares, personas abrebrechas, gente que quiere más de Dios, gente que no se conforma. Hoy tú tienes que salir de aquí con ese sello, con el sello de Fares. Amén. David, el rey David, el rey Asa, el rey Josafat. En Segunda de Crónicas aparece que Josafat, sin mover un solo dedo, derrota a 3 naciones. ¿Tú sabes lo que es eso? Se hace. Antes vimos que el rey Asa mató a 1 millón de etíopes. 1 millón. ¿Tú sabes lo que es 1 millón de personas? 1 millón arrasados. Pero más adelante, Josafat, 3 naciones vinieron a hacer guerra contra él. Y él ni siquiera movió un dedo. Dios mandó su ángel. Y cuando salieron a tomar el botín. 3 días estuvieron recogiendo el botín. ¿Y sabes cómo se llamó ese valle? El valle de Beraca, el valle de la bendición. 3 días recogiendo el botín. Ahora yo le pregunto, ¿cómo lo conseguiste, Josafat? ¿Cómo lo hiciste? Él diría: porque estaba desesperado por Dios, porque yo busco a Dios, porque yo le consulté a Él, porque yo vivía pegado a Dios, porque yo le deseo a Él. Cuando tú haces eso, Dios, tú no tienes ni siquiera que mover un dedo. Dios manda un ángel, uno solo, no le bastó uno, nada más. 3 naciones. Acabó con ellas. Un ángel. ¿Por qué? Porque había un hombre que le buscaba en el secreto. Había un hombre que se ocupaba de él en el secreto. Y Dios se ocupaba de ese hombre en el público.
Él pelea por ti si tú le buscas a Él. Hoy tienes que salir de aquí deseando ser un Fares. Amén. ¿Cuántos desean hoy salir de aquí con esa unción, con la unción de Fares? Dale un aplauso a Jesús. El rey Uzías, fíjate bien, mira, el rey Uzías derrota a todos sus enemigos y se hace famoso hasta las puertas de Egipto. La nación se enriquece, el ganado se multiplica, la tierra fructifica, las ciudades se amurallan, los ejércitos se fortalecen, el armamento como nunca antes en la historia de Israel. Pero, fíjate, dice que fue en los días en los que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esta unción está disponible esta tarde para nosotros. Es la unción de Fares. Esta está disponible para ti y para mí. Fíjate, viene por David hasta que nace. Fíjate bien. Y Fares, si ves la genealogía, si tú miras en el libro de Mateo, en la genealogía puedes ver que Fares está dentro de la genealogía de Jesús. Y Él es el Fares de los Fares. Él es el Fares de los Fares. Él fue el que abrió brecha para que tú y yo hoy podamos ser llamados hijos del Dios Altísimo. Amén. Él fue el que derrotó a Satanás y el que nos ha dado vida eterna. Él abrió brecha para ti y para mí. Amén. Y esa unción está ahí para nosotros hoy. ¿Cuántas la desean? Pero hemos hablado de Fares, pero está el otro hijo. Habían dos, que sacó la manita y la metió para adentro, y el que se abrió paso, que fue Fares, pero el otro nació detrás, que se llamaba Zara, con Z. Zara, como la ropa. Sí, es verdad, así se llamaba. Y fíjate bien, la descendencia, no se nombra la descendencia de Zara. No se habla de la descendencia de Zara. Se habla únicamente de Fares. Y Zara, su nombre significa destello. Destello. ¿Qué es un destello? Es como el flash de la cámara cuando haces que parece que va a alumbrar, pero de repente se disipa. Eso es un destello. Que parece que alumbra, pero como que no dura. Eso representa a la gente que tiene la bendición, incluso por herencia, pero no la valoran. Saúl fue un Zara. Dios lo ungió como rey. Dios lo bendijo y derramó bendición sobre él. Saúl hizo cosas grandes porque Dios estaba con él. Pero su reinado duró un destello. Pareció que iba a ser un gran rey, parecía que era el hombre, pero duró un destello. ¿Por qué? Porque él era un Zara. Porque él le había dado más valor a otras cosas que a la presencia de Dios. Porque él se preocupó más y se ocupó más de otras cosas que de Dios, que del Dios que lo había ungido, que del Dios que lo había llamado, que del Dios que lo había puesto en ese lugar de autoridad. Él se ocupó más de que su ejército lo valorara, de que el pueblo no lo menospreciara,
de que la gente no supiera las cosas que él había hecho. Él tenía más temor a hombre que temor a Dios. Y eso duró su reinado. Un zara. Alguien que no supo valorar la bendición de Dios. Elí, el sacerdote, Dios le había jurado que él y su descendencia serían sacerdotes en el templo para siempre. Para siempre. Pero él dejó que sus hijos pecaran y no los estorbó. Y Dios le quitó esa bendición. Dios le dijo, nunca acontezca esto. Y él cortó esa bendición. ¿Por qué? Porque Elí no supo valorar la presencia de Dios. No supo valorar lo que Dios le había dado. Si Dios te dio algo, no seas un zara, sé un fares. Tienes que amar la presencia de Dios. Tienes que amar lo que Dios te ha dado. Tienes que cuidar lo que Dios te dio. Ámalo, cuídalo, porque Dios te va a prosperar y Dios te va a multiplicar. Sea alguien que abre brecha, alguien que va hacia adelante, alguien que abre los mares delante de él, sus imposibles. ¿Sabes? Los gigantes que tú no tumbes hoy, los tendrán que tumbar tus hijos mañana. No dejes que tus hijos tengan que pagar por tus errores de hoy. Hoy, ponte a cuentas y subsana esos errores para que tus hijos no tengan que cargar con lo que tú le dejes. Déjales bendición, no le dejes maldición. Elí, en vez de dejar una herencia de bendición, dejó herencia de maldición porque no supo estorbar a sus hijos a tiempo y su linaje se paró, se cortó la bendición. O como Esaú menospreció su primogenitura, porque él nació el primero y por orden él tenía que haber sido el bendecido. Pero ya desde el vientre Dios le había dicho a su madre que Jacob sería el de la bendición. Jacob sería el de la bendición. Esaú menospreció la bendición. Esaú fue capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, Esaú diría, pero qué lentejas me comí, había que haberlas probado. Lo vendió, no les daba. ¿Para qué quiero mi primogenitura? Dijo. Pero Jacob, él sabía y conocía la importancia de la bendición y él la peleó. Él la peleó. Esaú era un zara. No supo mantenerla. Tú puedes ser incluso, para ti puede ser la herencia. Y la puedes perder. ¿Y sabes quién la puede obtener? Alguien que no estaba destinado a ser el heredero, pero aún así, porque él peleó la bendición, la herencia que era destinada para ti, que tú desechaste, se le da a aquel que la deseó, aquel que la peleó. Porque puede haber una transferencia de herencia celestial. No menosprecies las promesas de Dios, no menosprecies las bendiciones de Dios. Peléala y pídesela a Dios. Honra a Dios. Amén. Otro que fue un zara fue Judas. Judas estuvo con Jesús. Judas estuvo por 3 años con el Maestro, con el ungido, pero no supo valorar estar con él. Él fue un zara. Alguien que a lo mejor podía haber estado destinado a brillar, su luz se apagó porque él no supo valorar haber estado con el Maestro, las enseñanzas del Maestro. Durante 3 años él chupó lo mismo que chupó Pedro, que chupó Juan, que chupó Andrés, lo mismo.
recibió lo mismo, vio lo mismo, los milagros, todas las cosas que sucedieron, pero él no valoró eso y lo perdió. Y entonces él murió. Sin embargo, los apóstoles, hasta el día de hoy, se habla de ellos. Mis hermanos, ellos, los apóstoles, fueron abrebrechas. Ellos abrieron brecha para que tú y yo hoy podamos estar aquí hablando. Tú y yo estamos predicando un evangelio que Dios nos trajo y que los apóstoles abrieron brecha. Pablo fue un abrebrechas. Él le predicó a los gentiles. Éfeso se transformó en la capital del avivamiento. ¿Por qué? Porque hubo una persona llamada Pablo que abrió brecha y le predicó a los gentiles. En aquel tiempo no se le podía hablar a los gentiles. Sin embargo, Dios mandó a Pablo y Pablo fue un abrebrechas. Fue un fares. Jacob fue un fares. Él nació cogido del calcañar de Esaú, pero él peleó la bendición y la peleó con el hermano, la peleó con el padre y la peleó con Dios. Porque en el último momento él peleó con Dios y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta que no me bendigas. Y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, príncipe con Dios. Eso es lo que sucede cuando tú eres un fares. Cuando tú eres un fares, Dios es capaz de venir y cambiarte hasta el nombre, de cambiar todo ese sino que traías cargado en tu vida por tu genealogía, por las cosas que habían detrás. Se cortan cuando tú eres un fares. Cuando tú eres alguien que abre brecha, alguien que dice: vengo de una estirpe de maldición, vengo de una estirpe en la cual solo hay pobreza, hay enfermedad, hay calamidad. Hoy yo voy a abrir brecha para la bendición, para la salud, para ser próspero, para que mis hijos no tengan que ver más nunca calamidad, porque yo hoy voy a abrir brecha en la bendición. Eso es un fares. Eso es lo que tú tienes que hacer. Hoy tú tienes que abrir brecha. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé cómo fueron tus familiares o tus antepasados. Hoy lo que tú tienes que hacer es cambiar y venir y decir: Señor, yo hoy voy a tomar esa unción. La unción de fares yo la quiero para mí. Tú sabes que tú y yo tenemos el ADN de Dios en nuestra vida. Y que hay cromosomas que nosotros podemos activar. Hay un cromosoma espiritual en tu vida que es el cromosoma de fares. Ese cromosoma está ahí. ¿Por qué? Porque está en la genealogía de Jesús. Está dentro de la genealogía de Jesús. Por lo cual eso está ahí. Es nuestro. Es espiritual. Pero tú tienes que activarlo hoy. Hoy tú tienes que activarlo. Hoy Dios quiere activar en ti el cromosoma de fares, de ser un abrebrechas, de ser alguien que conquista, alguien que esté llamado a conquistar. Daniel también fue un fares, fue un abrebrechas. Lo llevaron en cautividad y él fue capaz de abrir brecha y estar puesto como gobernante. ¿Por qué? Porque Daniel se ocupaba de las cosas de Dios. Daniel era un hombre de Dios. Daniel era alguien que buscaba a Dios. Daniel era un hombre del secreto. Cuando tú eres un hombre del secreto, hay un cromosoma que se activa, que es el de fares. Porque Dios necesita en esta generación hombres y mujeres que abran brecha. Nosotros no podemos dejar que ciertas cosas sigan pasando en nuestro país y nosotros sigamos sentados en una silla sin hacer nada. Dios nos está llamando a conquistar nuestro país. Dios nos está llamando a que seamos fares,
gente que abre brecha, gente que conquista, gente que se levanta y dice, no, hasta aquí llegaron. Hoy yo abro brecha porque yo confío en mi Dios y yo sé que Dios tiene algo bueno, nuevo y mejor para mi país. Amén. Quiero llamar a la orquesta que suba, por favor. Así que yo quiero hacer un llamado hoy a la iglesia de que realmente qué es lo que queréis, qué es lo que tú quieres para tu vida, qué es lo que tú quieres o en dónde te encuentras, con quién te identificas, con Zara o con Fares. ¿Estás en el sitio de Zara? ¿Te tomas las cosas de Dios a la ligera? ¿No le das tanta importancia? Bueno, está bien, sí, la unción, bueno, que no sé qué. Y te tomas las cositas un poco a lo suave. ¿O realmente hoy quieres tomar una determinación de decir, yo quiero ser un Fares? Yo quiero ser un conquistador. Quiero ser alguien que abre brecha en mi generación. Yo quiero comenzar a matar gigantes, porque no le quiero dejar a mis hijos ni a mis nietos gigantes que yo hubiera tenido que matar, que los tengan que matar ellos. Yo quiero ser uno que abra brecha para la bendición y termine la maldición que hasta el día de hoy yo he traído por mi genealogía. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, pero la condición es que prospere tu alma. ¿Sabes? Hoy Dios te llama aquí para que tú seas un abrebrechas. ¿Quieres ser un abrebrechas? Ven aquí. Ven aquí, díselo a Jesús. Ven aquí, díselo a Él. Señor, hoy yo salgo de la condición en la que estoy. Yo hoy quiero activar el cromosoma de Fares en mi vida.